De epistemología. Bienvenidos a la segunda clase del pensamiento. Quiero inicialmente comentarles lo siguiente acerca de los cambios de la evaluación o de las evaluaciones. Por un lado, quiero comentarles que cuando termine esta clase les enviaré la primera evaluación que abarca las dos clases sobre pensamiento. Además, les estaré enviando cada que se termine un tema la evaluación. O sea, cuando terminando pensamiento les envío la evaluación de pensamiento. Cuando termine la de conocimiento les envío la evaluación sobre conocimiento. Y para para el tercer tema les voy a enviar un artículo para que lo lean y me deben enviar un trabajo que por la plataforma Moodle les envío los parámetros para este trabajo. Y al final, cuando ya terminemos todos los temas, hacen el examen final, que también se los enviaré. Todo esto de lo que les estoy hablando se los voy a explicar por la plataforma, bien explicado y bien claro para que no haya equivocaciones. Iniciamos entonces esta clase sobre la segunda parte del pensamiento. Habíamos quedado en que el pensamiento y la racionalidad humana. ¿Por qué el pensamiento y la racionalidad humana y divina? Vemos cómo la mente y los pensamientos divinos son incomparablemente superiores a los nuestros. ¿Eso qué quiere decir? Esta superioridad es cuantitativa y no cualitativa, porque la diferencia entre el ser humano y Dios en cuanto a la mente, el pensamiento y la racionalidad es de cantidad y no de calidad. Leamos una porción bíblica en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis pensamientos. Vemos entonces cómo nos está hablando esta parte de la superioridad, que cómo los pensamientos de Dios, la mente y los pensamientos divinos son incomparablemente superiores a los nuestros. Eso fácilmente lo sabemos, pero esta superioridad es cuantitativa y no cualitativa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Porque dice la diferencia entre el ser humano y Dios en cuanto a la mente, el pensamiento y la racionalidad es de cantidad y no de calidad. Entonces, esa diferencia nos está hablando de la diferencia que hay en nuestra mente y la de Dios. Vemos cómo la mente de Dios lo abarca todo, o sea, es omnisciente. Ahí nos está hablando que la superioridad de la mente de Dios es cuantitativa, de cantidad. La mente de Dios lo abarca todo, por lo tanto es omnisciente. Pero la mente del hombre solo una parte pequeña, o sea, cualitativa, de calidad, es de calidad. Por eso decimos que somos afines a la mente de Dios, pero en cuanto a calidad, no en cuanto a cantidad. Como la mente humana y la divina son plenamente compatibles, como les estaba diciendo, sobre todo cuando la mente humana está orientada a Dios y humilde y conscientemente sometida a Él. Veamos entonces que aquí nos están dando la explicación a lo que decíamos ahorita. Vamos a ver
en 2 de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, nos dice acá cuando nuestra mente es compatible con la de Dios, cuando la mente humana está orientada a Dios y humilde y conscientemente sometida a Él. Es decir, cuando nos derramamos ante Él, cuando nos acercamos con humildad profunda hacia Dios, en ese momento somos compatibles con los pensamientos de Dios, porque nos lleva a esa dimensión. Es cuando trascendemos a esa instancia divina, cuando sabemos lo que Dios quiere para nosotros, sabemos de los pensamientos de Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros, y Él nos lo hace saber cuando nos sabemos acercar a Él en humildad, principalmente por eso. Esa viene a ser, en ese proceso, en ese momento, se da la razón ontológica. Porque nuestras razones pueden ser equivocadas e inferiores a las de Dios por causa de nuestra condición finita, y en especial de nuestra naturaleza caída. Entonces, la racionalidad de nuestro pensamiento es de la misma clase que la racionalidad divina que sustenta todo el universo. Ahí nos está confirmando lo que decíamos ahorita, que la racionalidad de nuestro pensamiento es de la misma clase de la racionalidad divina, porque sustenta todo el universo y porque estamos postrados de rodillas ante el Señor con humildad profunda. La humildad y la humillación ante Dios es la que nos acerca. Ahí es donde nos acercamos a Dios, ahí es donde escuchamos la voz de Dios. Vamos a leer esta otra porción de la Biblia en 1 de Corintios 2:16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Entonces, tenemos la mente de Cristo cuando realmente nos acercamos a Él, abriendo nuestro corazón para que Él entre y nos hable. En ese momento, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Vemos entonces las diferencias entre la racionalidad divina y la racionalidad científica. Aquí estamos hablando de varios científicos cristianos. Vemos el científico cristiano alemán Johann Kepler, quien formuló las leyes del movimiento planetario. Pronuncia lo siguiente: oh Dios, nosotros pensamos tus pensamientos después de ti. Esa es una confirmación de lo que estábamos hablando. Luis Agassiz, zoólogo y geólogo creyente, se opuso a Darwin y su teoría de la evolución. Las semejanzas entre los seres vivientes son asociaciones de ideas de la mente de Darwin. Vemos diferentes científicos cristianos que siempre están defendiendo esa racionalidad científica que está incluida en la fe. Por eso aquí vemos la creación refleja de manera concreta los pensamientos de Dios. Eso lo vemos todos los días cuando observamos la naturaleza. Vemos los pensamientos de Dios en la creación. Vemos a Agassiz, nuevamente, acreditado como el padre de la ciencia glacial, llamaba a cada especie de animal o planta un pensamiento de Dios. Y así es, vemos el pensamiento de Dios en la naturaleza, en la creación. ¿Cómo no vamos a saber los pensamientos de Dios si no los está mostrando en la creación? Lo vemos en todo momento y en todo lugar donde estemos. Vamos a leer Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Vemos en esta porción bíblica que la creación nos lo muestra todo. A veces estamos tan desprevenidos que no nos damos cuenta cómo nos habla la creación.
La creación de Dios nos habla todo el tiempo. Veamos entonces la racionalidad científica. Seguimos viendo científicos cristianos que a través de ese proceso de investigación, ellos precisamente, como se acercaron a Dios con humildad profunda, dándole la honra y la gloria a Dios, pudieron sentir la presencia de Dios, sintieron y escucharon la voz de Dios. Aquí Werner von Braun, científico alemán, ingeniero aeroespacial, dice: encuentro tan difícil entender a un científico que no advierte la presencia de una racionalidad superior detrás de la existencia del universo, como lo es comprender a un teólogo que niega los avances de la ciencia. Vemos entonces lo dicho por este ingeniero aeroespacial, que él encuentra difícil entender a un científico que no advierte la presencia de una racionalidad superior detrás de la existencia del universo. Sabemos que detrás del universo hay una mente superior, un diseño inteligente. También Samuel Morse, cuando inventó el telégrafo, exclamó: ¿qué nos ha traído Dios? Esto lo decimos cuando estamos de la mano de Dios, porque Dios es el creador del universo, pero le da al hombre la posibilidad, le da la inteligencia, le da todo lo necesario para descubrir el universo, para hacer esos descubrimientos que le aportan a la humanidad. Esos descubrimientos del hombre son aportes para la humanidad, pero siempre dados por Dios, iluminados por Dios. Vemos precisamente científicos que vivieron ese proceso y están dando testimonio de ello. Vemos que en el contexto actual tanto la ciencia como la teología suelen situarse en extremos opuestos y enfrentados, extremos que van desde un menosprecio de la ciencia hacia la teología hasta una condenación de la teología hacia la ciencia. Entonces veamos cómo aquí vamos a ver qué es lo que pasa en este contexto actual. Tanto la ciencia como la teología que suelen situarse en extremos opuestos y enfrentados, y primero uno pensaba de esta manera, que estos extremos siempre han estado en menosprecio de la ciencia hacia la teología hasta una condenación de la teología hacia la ciencia. Eso pensábamos antes. ¿Qué nos dice con este título? Racionalidad, distorsiones y conciliaciones. ¿De qué nos está hablando? El diálogo conciliar entre ciencia y teología es el camino para un enriquecimiento mutuo, sin que ninguno tenga que renunciar a los postulados propios de su disciplina. Aquí nos está hablando de un diálogo conciliar entre la ciencia y la teología. Esto es lo que nos están mostrando los científicos, que ha habido en ellos ese diálogo, se prestaron para ese diálogo con la ciencia desde la teología. Y miren los descubrimientos que hace cada científico cuando está de la mano de Dios, porque si no es de la mano de Dios nada podemos hacer. Aquí hablan de las distorsiones que se presentan cuando el hombre está en un laboratorio diciendo que él es el creador, que él es el que lo hace todo, pero vemos que no es cierto. Los científicos, filósofos y teólogos intentan desentrañar en frentes diferentes los pensamientos o el logos, palabra, verbo, sentido, razón divino que sustenta la creación, encarnado como hombre en la persona de Cristo. Veamos en Colosenses 1:17 y Hebreos 1:3. Colosenses 1:17 dice: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Y en Hebreos 1:3 nos dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Nos están mostrando el poderío de Dios, que cuando estamos de su mano, todo sale bien, todo está bien.
Por eso vemos las contradicciones de la realidad, porque el hombre quiere hacer las cosas por su propia cuenta. Y esto es lo que nos está mostrando este momento histórico, esta realidad que estamos viviendo del coronavirus. Es una plaga, es algo que nos quiere absorber, porque es una situación, es una plaga que quiere diezmar a la humanidad. ¿Y por qué? Yo pienso que en este tiempo lo mínimo es que nos hayamos preguntado el por qué o el para qué. Porque con Dios nada es casualidad. Todo tiene su causa y su consecuencia. Ahí vemos cómo Dios nos está llamando para que no tengamos solo una Semana Santa para adorarlo, para alabarlo. No es solo una semana, es todos los días del año, a toda hora, en todo tiempo y en todo lugar. Eso es lo que nos está mostrando Dios. Si no llegamos a este punto en la reflexión que nos está permitiendo hacer en este tiempo, no hicimos nada. No hicimos nada. Yo creo que el principal anhelo de nuestro corazón es salir de este tiempo de recogimiento, de este tiempo de cuarentena, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, que sin Él no somos nada, pero con Él lo tenemos todo. Sigamos entonces cómo el teólogo lo hace acudiendo a la revelación especial. Ya vemos los científicos, de dónde parten. Acuden a la revelación especial que Dios ha hecho de sí mismo en la Biblia. En la Biblia vemos la revelación de Dios, cuando nos acercamos también con un corazón contrito y humillado, porque a Dios no le gustan los sacrificios. A Dios le gusta un corazón contrito y humillado. Vemos entonces, el científico hace lo propio con la revelación general de Dios, que se aprecia en el universo y en la naturaleza. El científico no pasa de la revelación general, que es observar la realidad, es observar la creación de Dios, pero no trasciende. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los científicos cristianos? Como decíamos anteriormente, han entrado en un diálogo conciliar entre ciencia y teología, que porque es el camino que enriquece esos postulados, esos inventos, ese desarrollo de un proceso en un laboratorio. Eso ahí vemos. Seguimos viendo las distorsiones y conciliaciones en la racionalidad. Entonces vemos cómo el diálogo entre la ciencia y la buena teología se impone, dirigido a la fiscalización mutua para identificar y denunciar todo mal ejercicio del pensamiento en cualquiera de los dos. Hay que decir que tanto la buena ciencia como la buena teología, en la medida en que ejercen bien nuestra facultad pensante, son ambas bendiciones divinas y como tales plenamente compatibles. Es decir, vemos cómo anteriormente la ciencia estaba enceguecida, no aceptaba ni siquiera un diálogo. Hoy en día vemos inclusive, como les leí anteriormente, muchos científicos cristianos que pueden argumentar precisamente sobre ese diálogo entre la buena ciencia y la buena teología. Y hemos visto precisamente muy buenos resultados que al final de esta clase vamos a ver. Hay que decir que tanto la buena ciencia como la buena teología, en la medida en que ejercen bien nuestra facultad pensante, son ambas bendiciones divinas y como tales plenamente compatibles, porque ni el menosprecio ni la condenación son alternativas razonables a este respecto, ni a la luz de los hechos científicos ni de la revelación bíblica. Veamos Primera de Colosenses del 17 al 20. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él conciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.
Vemos entonces, cómo todos los seres humanos somos iluminados, que este tema lo vamos a ver a través del desarrollo de todos los temas. Todos los seres humanos somos iluminados por Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre desprecia esa iluminación divina y la aprovecha y se desvía por mal camino, se va por otro lado. Entonces, lo primero que le pedimos a Dios cuando emprendamos un proyecto, cuando estemos haciendo algo: Señor, no permitas que me vaya hacia izquierda o hacia derecha. Quiero estar centrado, completamente centrado en ti, para la honra y la gloria tuya. Vemos entonces, estamos viendo el pensamiento, y por eso vemos cómo el hombre ha pensado a través de los tiempos, cómo la epistemología está observando cada instancia, cada época, cada momento histórico de cómo ha sido el pensamiento del hombre. Vamos entonces vamos a ver qué es el pensamiento intuitivo. El pensamiento intuitivo de comunidades consideradas primitivas es un reflejo de la razón divina, aunque carezca del rigor metodológico y conclusivo de la racionalidad científica. Es decir, el racionalismo y la ciencia actual atribuyen a estas comunidades un pensamiento precientífico y prelógico. Vamos a ver entonces qué es un pensamiento precientífico y un pensamiento prelógico. Es decir, que no pensaban ni de manera científica ni de manera lógica, algo que no deja de ser discutible. Veamos en Hebreos 1:1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Vemos cómo Dios nos ha hablado y por qué tiene que ver el pensamiento intuitivo en estos casos. Porque escuchamos la voz de Dios cuando no anteponemos la razón objetiva para entender lo que Dios nos está diciendo. Es despojarnos de todo y entregarnos a escuchar, entregar nuestro corazón, derramar nuestro corazón para que Dios nos hable. Entonces, por eso es que se dice que las comunidades primitivas se acercan a esto, porque ellos tienen un pensamiento precientífico y prelógico. ¿Qué quiere decir? Que no está pensando, en ese momento no se esfuerza por pensar lo que le está sucediendo, sino que se entrega a esa revelación divina. Es cuando nos entregamos a esa relación divina, a esa comunicación con Dios, a esa comunión que tiene que ser de esa manera. Es decir, que no se piensa ni de manera ni científica ni de manera lógica. Es algo que deja de ser discutible. Algo más del pensamiento intuitivo. Pensamiento intuitivo es un pensamiento que llega a conclusiones de manera inmediata, sin pensarlo, sin la meditación previa de un proceso argumentativo que exhibe razones claras a favor o en contra de la conclusión a la que se llega. Entonces, creo que hemos entendido este concepto. El pensamiento intuitivo es el que no nos da oportunidad para pensar, pero desde la razón objetiva. En este caso es la razón ontológica, que recordemos que la ontología estudia al ser, es decir, en esos momentos nos entregamos a ese ser divino, a ese ser que quiere hablarnos, y eso es lo que hacer. Veamos entonces cómo la existencia de Dios no tendría pues necesidad de demostrarse, porque recordemos los contenidos revelados. No tenemos por qué entenderlos, no los podemos explicar a veces, pero es algo que nos llena. Es cuando nos sentimos realmente realizados, cuando Dios nos habla, cuando Dios entra a nuestro corazón, nos sentimos completamente realizados. Es cuando Dios llena todos nuestros vacíos. Sentimos que nos llena todos esos vacíos que no podíamos llenar
que no habíamos podido llenar. Dios es el único que lo hace. Por eso, como hablábamos, es la entrega total a Dios, porque eso es lo que quiere Dios, que nos entreguemos totalmente a Dios para saber escuchar su voz y obedecerla. Entonces, es sencillamente que es algo que se sabe y da por sentado de manera intuitiva e inmediata. Sabemos cuando presenciamos, cuando experimentamos la revelación de Dios. Es algo que se sabe y da por sentado de manera intuitiva e inmediata. Está muy dentro de nosotros y nadie lo entiende, solo nosotros. Entonces, veamos esta palabra de Anselmo de Canterbury. Dios, aquel del que nada más grande que Él puede ser pensado. Entonces, imagínense cuando nos desprendemos, cuando nos despojamos de todo lo material y trascendemos, cuando nos arrodillamos y nos postramos de rodillas en adoración, en oración. ¿Qué es lo que sentimos? Lo que dice Anselmo de Canterbury se da en este momento. Aquel del que nada más grande puede ser pensado. Nada más. En nuestro pensamiento no puede existir algo más grande que la presencia de Dios. Veamos la contraparte de lo que estábamos hablando. El pensamiento discursivo es contrario al pensamiento intuitivo. Entonces veamos que el pensamiento discursivo es el que, para llegar a sus conclusiones, demanda un discurso inteligible, racional y argumentativo. Como cuando tenemos que argumentar algo, lo tenemos que pensar, organizar en nuestra mente. Recordemos cómo organizamos en nuestra mente cuando vamos a escribir. Estamos pensando para quién va dirigido lo que vamos a escribir, qué debo decir y qué no debo decir. Ya hay un pensamiento, una racionalidad que además convincente, elaborado, este texto racional, cuando estamos elaborando un discurso inteligible, racional y argumentativo, además convincente, elaborado antes de las conclusiones como el camino que conduce a ellas. Una de las razones por las que la ciencia menosprecia el pensamiento supuestamente prelógico y precientífico de las comunidades primitivas es que no solo encaja en la racionalidad técnica utilizada por la ciencia, porque desconoce otras formas de expresión de la racionalidad propia del pensamiento humano. Vemos entonces cómo siempre ha estado por debajeado el pensamiento intuitivo. Primero se decía que no valía, que solo la razón. Vemos cómo desde la modernidad, donde se instauró la razón, porque Descartes decía, todo tenemos que estar viéndolo a partir de un tema que tiene que ver mucho con el pensamiento, las emociones y los sentimientos. ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? Es importante establecer las diferencias entre emociones y sentimientos. Vemos cómo las emociones es una respuesta de nivel básico que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo alterando el estado físico actual. Es decir, las emociones es algo físico, por eso a veces la emoción nos hace subir el color en nuestras mejillas. Es un estímulo externo, instinto y temporal. Es decir, en la emoción no hay razonamiento. No es nada concreto, es temporal, mientras el sentimiento son asociaciones mentales y reacciones hacia las emociones según las experiencias personales. Es decir, aparecen a medida que el cerebro va interpretando las emociones. Estas son generadas por el inconsciente, quedando en la memoria emocional, siendo recurrente y duradero. Es decir, las emociones son pasajeras, son esporádicas. Si nos quedamos en la emoción, no tenemos el resultado que deberíamos tener de esa emoción, que es muy importante, que es la elaboración del sentimiento, porque a veces vamos inclusive a las prédicas y salimos muy emocionados,
y contándole a los demás que nos reímos mucho de los apuntes del pastor que nos hizo reír, y nos preguntan ¿y de qué se trató la prédica? Y nunca sabemos decirlo. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la emoción. Entonces vemos que para llevar las emociones a los sentimientos tenemos que elaborar, ver los argumentos necesarios para que se elabore ese sentimiento y pueda quedar en nuestro consciente. De lo contrario, se pierde. No sabemos comentar, hablar de la emoción que estoy sintiendo, porque me quedé en el plano de la emoción y no puedo hablar qué sentimientos elaboro en mí. Entonces ahí podemos ver las diferencias entre el sentimiento, porque aquí vemos, si no tenemos en cuenta la revelación con la seriedad que lo amerita, esas percepciones intuitivas se toman vagas, imprecisas e indefinidas, que muchos optan equivocadamente por ignorarlas, negando la realidad invisible o espiritual, imperceptible para los sentidos. Vemos aquí en Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Qué es lo que nos está diciendo en esta parte? Vemos cuando dice, si no tenemos en cuenta la revelación con la seriedad que lo amerita, es decir, decíamos que no está incluida la razón objetiva dentro de la revelación, pero no se puede quedar en la emoción, porque si no, dice, esas percepciones intuitivas se toman vagas, imprecisas e indefinidas, que muchos optan equivocadamente por ignorarlas, negando la realidad invisible o espiritual, imperceptible para los sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos podemos quedar en el sentimiento, sino entrar en esa reflexión necesaria para entender lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer, porque eso es su palabra es revelación para nuestras vidas, su palabra es revelación para que iniciemos una vida santa, para que iniciemos la santidad, para que iniciemos esa vida de la que es el modelo de Jesucristo que debemos seguir. Eso es lo que nos está diciendo en la revelación. Por lo tanto, esa revelación no se puede quedar como percepción intuitiva. Debemos trascender en esa emoción y saber que es el Dios vivo, el Dios real el que nos está hablando y que lo que nos dice es para nuestro bien, es para nuestra vida. Por lo tanto, ahí entra ya a convertirse en ese sentimiento que guardamos en nuestro corazón y que podemos reflexionar todos los días de nuestras vidas. Vemos entonces cómo las emociones y sentimientos no son necesariamente una expresión marginal a la racionalidad humana, sino una forma de aprendizaje intuitivo disponible para todos. Es decir, las emociones son la primera instancia para que se dé el sentimiento. Eso creo que ya quedó claro. El objetivo de la teoría de la inteligencia emocional es desarrollar las habilidades relacionales necesarias para canalizar las emociones en las relaciones con los demás. La teoría de la inteligencia emocional es un elemento pedagógico que llegó a necesitarse porque primero se veía despectivamente las emociones, pero la inteligencia emocional dentro de la pedagogía habla de la necesidad de la emoción equilibrada, de lo que hablamos, no quedarse en la emoción, sino que sí pasar a la parte donde debemos analizar esa emoción. Entonces, en el ser humano es tan necesario precisamente, dentro de la inteligencia emocional, estudia las relaciones intrapersonales e interpersonales, es decir, cómo me relaciono yo con los demás, cómo están mis sentimientos y mis emociones cuando me relaciono con el otro, y cómo
En este proceso tengo que mirarme cómo estoy yo y cómo me estoy relacionando con los otros. Entonces vemos la importancia que se está dando en este tema de las emociones y los sentimientos. Pero recordemos que no podemos quedarnos en la emoción. Vemos entonces los sentimientos y las emociones que son recursos intuitivos de aprendizaje que dan lugar o contribuyen a lo que conocemos como sentido común. El enojo, el fastidio, el temor y la tristeza, entre otros, son sentimientos que constituyen un mecanismo de defensa. O sea que manifestar el enojo, el fastidio, el temor y la tristeza no es malo. Acordémonos que en la palabra de Dios a Jesucristo le dio ira cuando encontró a la salida del templo que estaban vendiendo muchas cosas, recordemos, pero no pecó. Es decir, podemos manifestar nuestros sentimientos, nuestras emociones, siempre y cuando no ofendamos al otro, siempre y cuando no pequemos. Entonces, conciliación de sentimiento y pensamiento cuando hacemos las cosas de corazón. Es cuando conciliamos el sentimiento con el pensamiento. Es cuando hacemos las cosas de corazón. No guiar nuestra conducta por sentimientos irreflexivos que pervierten los principios y mandamientos divinos. Es el espacio, es decir, después de desahogarnos, sin ofender a nadie, vamos a pensar, ¿qué fue lo que yo pensé? Recordemos el comienzo de este tema. ¿Qué fue lo que pensé? ¿Qué es lo que estoy pensando y por qué lo estoy pensando? Esa reflexión ya nos lleva a equilibrarnos y a poner los pies sobre la tierra. Vemos entonces los juicios morales, aquí que tienen que ver con nuestro pensamiento. Vemos entonces el concepto de la moral. La moral es la facultad que permite diferenciar entre el bien y el mal. Los naturalistas, acordémonos de los naturalistas, defienden el bien y el mal como ilusiones y posteriormente nos exhortan a trabajar para la posteridad a vivir y morir por el bien de la humanidad. La moral está asociada a las costumbres, valores, creencias y normas de cada persona o grupo social. La moralidad, carácter universal, valores absolutos. Por lo tanto, los juicios solo pueden ser válidos si son el reflejo de alguna sabiduría moral absoluta y una sabiduría moral que existe absolutamente por sí misma. Entonces, pueden ser válidos, es decir, estamos hablando de nuestros pensamientos y estamos viendo la moral y que la moral es la facultad que permite diferenciar entre el bien y el mal. Es decir, cuando reflexionamos sobre ese conjunto de valores y principios absolutos, porque hoy en día el ser humano relativiza la moral, relativiza los valores, los relativiza y la sabiduría moral es absoluta, viene de Dios, está en nuestras conciencias. Entonces, ¿qué está pasando con el joven de hoy en día? Que lo relativiza. Tenemos entonces que afirmar que alguien esté equivocado es ya en sí mismo un juicio moral. Es inevitable que pensemos siempre en términos del bien y del mal. Siempre estamos pensando en términos del bien y el mal. Cuando somos conscientes que los principios y los valores absolutos vienen de Dios. Efectuamos aún sin darnos cuenta juicios morales de manera continua. Los juicios morales, cuando se relega la fe, se hace de la moralidad una religión. Entonces vemos que en qué momento se llega a la moralidad como una religión. Cuando lo relativizamos. Por eso los jóvenes de hoy en día crean la moralidad personalizada. Cuando dicen todos los demás lo hacen porque no lo voy a hacer yo. Y no acude a su conciencia porque la conciencia, que es cuando Dios nos habla, nos dice qué está bien y qué está mal. Pero el joven de hoy en día ni siquiera se acerca
a su conciencia para preguntarle si lo que está haciendo está bien o está mal. La auténtica moralidad nace de la fe de Dios, en Dios, y del reconocimiento de nuestra necesidad de perdón y redención. Fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal, amor. Vemos cómo esas instancias nos llevan a acercarnos a Dios para que Dios nos dé el visto bueno de nuestras actuaciones. Cuando oramos desde las horas de la mañana, le pedimos: Dios, limpia nuestra mente y nuestro corazón. Permite que en este día, Señor, que en este día todo lo que hagamos sea en tu nombre y bajo el poder de tu Espíritu Santo. No permitas que me desvíe mi camino. Cúbreme con tu sangre poderosa y llévame de tu mano por ese camino que has creado para mí. Conocerte. Vemos también dentro del pensamiento, acuérdese que hablábamos al comienzo de una psiquis. Una psiquis. Sabemos que el pensamiento y psiquis, ¿qué es la psiquis? La psiquis está dentro del alma, recordemos. Más adelante vemos este tema y creo que lo explicamos un poco mejor. La psique viene del griego psyche, alma humana. Es un concepto procedente de la cosmovisión de la antigua Grecia que designaba la fuerza vital de un individuo. Veamos en Eclesiastés 3:11 a ver qué nos dice. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Vemos entonces cómo la psique humana es un concepto procedente de la cosmovisión de la antigua Grecia que designaba la fuerza vital de un individuo. Veamos qué más nos dice. La mente, las emociones y la voluntad que conforman el alma humana, ¿no? Expresiones fundamentales de la psiquis o alma humana, son realidades trascendentes que proceden de Dios y apuntan a Dios. Vemos entonces, si decimos acá que estas son realidades trascendentes que proceden de Dios y apuntan a Dios, vemos como a partir de acá el hombre trasciende hacia Dios. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de ese soplo divino a nuestro espíritu. Depende de ese soplo divino que obtenemos en nuestra conversión, porque antes estábamos muertos espiritualmente. El pecado de nuestros primeros padres en el jardín del Edén nos llevaron a la muerte espiritual. Y aquí estamos hablando de cómo el alma humana son realidades trascendentes. Estos elementos de la psique, que son la mente, las emociones y la voluntad, son expresiones fundamentales de la psiquis o alma humana o realidades trascendentes que proceden de Dios y apuntan a Dios, es decir, nos llevan a Dios. Ante su impotencia para explicar la existencia del alma, la ciencia reduccionista tiende entonces a tratar de negarla. Recordemos anteriormente cómo se negaba el alma, o se confundía, o se hablaba. Recordemos el hombre dicótomo. Para el mundo, el hombre es un ser dicótomo, es decir, está conformado de cuerpo y alma, pero no espíritu. Sabemos que dentro de este contexto cristiano, el hombre es tricótomo, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Entonces los científicos no tenían los argumentos, por lo tanto ahí se da la ciencia reduccionista, que es la que está hablando solo de suposición, pero no mira hacia los lados. Recordemos que es importante ante las cosas ver los dos argumentos que lo sustentan. Aquí la ciencia reduccionista tiende a decir así es y así es.
Vemos entonces aquí el misterio de la conciencia. Las pretensiones de los teóricos expertos en inteligencia artificial plantean la posibilidad de reproducir e incluso superar mediante la invención de nuevos supercomputadores las capacidades del cerebro humano. La Biblia y el cristianismo no aceptan las pretensiones de la inteligencia artificial, por la sencilla razón de que ninguna máquina llegará a ser jamás imagen de Dios. Eso yo pienso que está muy claro. Vamos a ver en Deuteronomio 29, que nos habla precisamente sobre los secretos de Dios. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Miren que dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, y a nosotros nos corresponde o nos pertenece lo que Dios nos revela, lo que Dios nos revela. Pero el hombre, hoy en día, ¿qué es lo que quiere? Saberlo todo a como dé lugar, al precio que sea. No sabemos esperar que Dios se revele con poder en nuestras vidas, porque Dios sabe cuáles son las necesidades de nuestros corazones. Dios sabe qué necesitamos y nos va revelando poco a poco. Vemos, como hablábamos al comienzo, la iluminación, que es la clave de la epistemología cristiana. ¿Por qué? Porque epistemológicamente hablando, la noción que da sentido y coherencia al pensamiento, el conocimiento y la revelación, atravesándolos a los tres y relacionándolos de manera correcta y armoniosa entre sí, es entonces la noción de iluminación. Recuerden cuando hablábamos que todo el ser humano es iluminado. Por eso es tan importante dentro de esta materia la epistemología, porque dice que epistemológicamente hablando, la noción que da sentido y coherencia al pensamiento, el conocimiento y la revelación es la iluminación. Pero el hombre no sabe utilizar, por decirlo de alguna manera, la iluminación. Se desvía porque siente que por él mismo lo puede hacer todo, que por él mismo lo sabe todo, y ahí es donde se desmadra, cuando se sale de los parámetros de Dios. Veamos que aquí, que nos dice Juan 1 del 1 al 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Veamos en Juan 3:19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Vemos entonces cómo siempre el ser humano contamos con la iluminación divina. Vamos a aprovecharla, vamos a saber escuchar la voz de Dios y obedecerla. Sé que es difícil, sé que nos cuesta, pero cuando escuchamos la voz de Dios, aprovechamos esa iluminación que nos da para hacer las cosas que debemos hacer como hijos de Dios. Y siempre todo saldrá. Vemos aquí la racionalidad de lo sobrenatural, lo que hablábamos desde el comienzo. Los últimos descubrimientos científicos, el Big Bang, biología molecular, decodificación del ADN, se acumulan cada vez más para conducirnos a la conclusión de que insistir en explicaciones naturalistas para esclarecer misterios tales como el origen del universo, de la vida y del ser humano, desemboca inexorablemente en necia y fantasiosa irracionalidad. ¿Qué hablábamos ahorita de la ciencia reduccionista? La ciencia reduccionista no tiene argumentos ni siquiera para refutar los descubrimientos científicos desde la fe, desde la teología, desde la ciencia cristiana, porque lo tenemos y lo podemos ver todos los días, porque es increíble que neguemos la creación, porque la vemos cada día. Vemos ese sol,
sentimos esa lluvia, sentimos ese frío que nos transmite la naturaleza. ¿Cómo vamos a poder negar una creación? ¿Y cómo podemos negar esa inteligencia, ese ser poderoso, ese ser superior, esa inteligencia? No podemos hacerlo. Tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Vemos con esta porción bíblica, terminamos este tema que nos transforma, porque si estos temas tan hermosos, vistos desde la perspectiva cristiana, no transforman nuestra mente y nuestro corazón, no hemos hecho nada, porque con estos temas es cuando escudriñamos nuestro pensamiento y cuando podemos empezar a limpiar ese pensamiento que traíamos del mundo, ese montón de basura que le habíamos recibido al mundo sin pensarlo, sin reflexionarlo, para que no entrara a nuestro inconsciente. Recordemos, en la primera clase todo el tiempo estuvimos hablando precisamente de saber pensar nuestros pensamientos. Gracias por su receptividad, gracias por escuchar esta clase. Recordemos que terminado este tema deben resolver la evaluación que les estoy enviando por correo, y también voy a tratar de irla a Moodle. A ver, entonces la resuelven y me la reenvían, por favor, para sacar las notas. Dios los bendiga.